Dame, ahí largo yo, ¿sí? Listo, cualquier cosa estoy acá. Dale, gracias, China. Chicos, hoy vamos a empezar a ver el tema de lo que es cadena de frío, ¿sí? La presentación. Bueno, vamos a por lo menos dar un concepto de lo que es cadena de frío. Si ustedes saben de que la cadena de frío es un proceso logístico que tiene como objetivo principal el asegurar que el inmunobiológico conserve las condiciones que permiten que ese inmunobiológico produzca anticuerpos, es decir, su correcta conservación, desde el laboratorio productor hasta que llega a lo que es el nivel local, y del nivel local a través del vacunador a las personas que reciben la vacuna, ¿sí? Dentro de este circuito logístico vamos a tener niveles, ¿sí?, que lo componen, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el laboratorio productor, y esto lo estamos viendo casi todas las semanas, lo pongamos como ejemplo a lo que es lo que hace el gobierno para traer las vacunas, las Sputnik V, desde Rusia, ¿sí? Las traen desde el laboratorio productor que se encuentra en Rusia a través de, obviamente, estos vuelos a través de aerolíneas argentinas, ¿sí? Llega a la cámara de aduana, que eso está en lo que es el nivel central, Buenos Aires, ¿sí? De ahí el Ministerio de Nación lo que hace es la distribución de las está entre Paraguay y Tabela, ¿sí? O Casa. ¿Sí? Hay una avenida ahí al costadito que está ahí. Bueno, Casa lo que hace es recibir las vacunas, y como tiene contrato tercializado con el gobierno, es el que las distribuye, ¿sí? A nivel local, que son los centros de salud, no solo de capital, sino también de toda la provincia, ¿sí? A Santa Victoria Este llegan vacunas a través de Ocasa, a San Antonio de los Cobres también, ¿sí? Ocasa se hace cargo de la distribución a nivel provincial de lo que son las vacunas. Y obviamente del nivel local, a través del vacunador llegan lo que son a la comunidad. Ahora, la cadena de frío, como ya habíamos dicho, es el proceso que debe asegurar en cada uno de estos eslabones que se conserven las condiciones necesarias para que la vacuna tenga toda su inmunogenicidad intacta, ¿sí? La capacidad o la potencia que tiene la vacuna de producir los anticuerpos debe estar asegurada desde el laboratorio productor hasta que llega a la comunidad. Bueno, esto ya habíamos hablado un poco, ¿sí? Cuando hablamos del nivel regional o provincial, estas son las cámaras. Ocasa tiene de este tipo de cámara, que en la parte, no sé si se ve ahí en la imagen, se ve la temperatura, ¿sí? Bueno, esta Ocasa. Dentro de lo que es este establecimiento tenemos estas cámaras que son enormes, ¿sí? Porque ustedes acuérdense de que esto llega, ahí llegan las vacunas para toda la provincia, ¿sí? O sea, son cámaras muy grandes. A nivel local o operativo, ¿cuál es el elemento principal? Por supuesto, la heladera, que debe ser exclusiva para vacunas, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la heladera? ¿Sí? ¿Dónde están? Obviamente en hospitales, en centros de salud, en puestos rurales que puedan conseguir con un grupo electrógeno, tengan acceso a la red eléctrica, ¿sí? Este nivel local o operativo cuenta con heladeras, ¿sí?, para mantener las vacunas por tiempo limitado, y termos, que ya vamos a ver más adelante cómo se arman estos termos, para transportar las vacunas a los puestos de vacunación. Bien. ¿Qué recomendaciones o los principios de almacenamiento que tenemos que tener en cuenta cuando manipulamos la heladera? ¿Sí? Pues nosotros, en primer nivel, vamos a estar en contacto directo con la heladera exclusiva de vacunas. Primero que nada, no abrir la puerta de la heladera innecesariamente. Ustedes saben de que la heladera se debe abrir
2 veces durante mi turno como máximo, ¿sí? La abro para sacar las vacunas y preparar mi termo, y la vuelvo a abrir para guardar las vacunas que no he utilizado durante mi turno, ¿sí? Esas son las 2 veces que se deberían abrir la heladera. Si yo no planifico, no tengo en cuenta estos pasos, obviamente la voy a tener que abrir más veces y eso es innecesario, ¿sí? Y obviamente colabora a que se pierda la cadena de frío, porque a la heladera le cuesta volver a recuperar lo que es la temperatura adecuada, que sabemos que es de 2 a 8, ¿sí? Está relacionado con preparar el termo para uso diario, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no salga a vacunar en el vacunatorio del centro de salud, no es que viene un niño para vacunarse con las de 11 años y yo tengo que abrir la heladera para sacar las 3 vacunas. Viene otro, abro la heladera para sacar la vacuna. Y así no, eso no se trabaja así. En el centro de salud, cuando iniciamos la jornada, tenemos que preparar nuestro termo. Ese termo queda en el vacunatorio y es ahí a donde yo me dirijo para sacar las vacunas que voy a utilizar durante el turno, ¿sí? Esa parte quede clara, no es que yo cada vez que llega una persona tengo que ir a abrir la heladera. Para eso tengo los termos y para eso preparo mi termo con las vacunas que calculo yo que voy a ocupar durante mi turno. ¿Qué tengo que también hacer? Revisar la temperatura de la heladera por turno y registrarla. Ya vamos a ver en dónde se registra. Cuando yo digo revisar la temperatura de la heladera por turno, lo primero que tengo que hacer cuando llego al centro de salud es revisar la heladera de vacunas, ¿sí? Es lo primero. Y registrar. Vamos a ver que en el registro por día tiene 2 columnas, ¿sí? Ya más adelante lo vamos a ver en detalle, pero para adelantarles un poco, el registro, el F3, que es el registro de cadena de frío, por día tiene 2 columnas que deben ser usadas para registrar la temperatura a la que yo encuentro la heladera cuando ingreso una vez por turno, ¿sí? Si el centro de salud tiene 2 turnos, turno mañana y turno tarde, si cierra a las 7 de la tarde, se registrará 2 veces, ¿sí? Si el centro de salud es un centro que es de 24 horas, se registrará 3 veces, porque el turno noche también lo tiene que hacer, ¿sí? Es una vez por turno. Tenemos que recordar, obviamente, que la temperatura en la cual se conservan las vacunas es entre 2 y 8 grados. Esto, obviamente, cuando vayamos al centro de salud, vamos a ver que algunos tienen, aparte de la heladera, con esto de las vacunas contra el COVID, van a ver que tienen freezer, ¿sí? Ojalá que podamos ver algún centro de salud con los freezer. Ahí en los freezer, obviamente, se manejan temperaturas más bajas, porque ustedes recuerden que para conservar el Sputnik necesitamos temperaturas entre menos 18 grados hasta menos 21, incluso hasta menos 25. Entonces los freezer también es otro elemento que lo vamos a ver, que se incorporó desde el año pasado, podríamos decir, a la cadena de frío de los centros de salud, de algunos centros de salud, no todos lo tienen, ¿sí? ¿Qué debemos también tener en cuenta? Que no debemos ubicar las vacunas en el congelador, obviamente, ¿sí? En el congelador lo que van son los paquetes fríos. Recordad que una vez constituida la vacuna deben ser rotuladas y utilizadas conforme a cada una lo indique, ¿sí? A ver, cuando yo digo de que una vez reconstituida la vacuna deben ser rotuladas, en realidad, una vez que yo reconstituyo la vacuna, debe ser administrada. Si por alguna razón no puedo administrar esta vacuna, ¿sí? No sé, me corroboré mal el carnet, resulta ser que el niño sí tiene esta vacuna y yo creía que no lo tenía, ya preparé la vacuna, no, obviamente no se la voy a colocar porque ya la tiene. Entonces en esos casos sí puedo rotular, ¿sí? Y acordarme de que la tengo que utilizar sí o sí en el turno donde estoy. No puedo dejar que pase más allá del turno. Bueno, con respecto a la organización externa de la heladera, ¿qué debemos tener en cuenta cuando observamos la heladera a simple vista? ¿Sí? Que primero que nada, la mayoría de las vacunas que ustedes van a ver en el centro de salud tienen un cartel que dice uso exclusivo de vacunas.
¿sí? Lo dice así. El programa de inmunizaciones distribuye las heladeras, porque eso lo distribuye el programa, y vienen con un cartel que dice uso exclusivo de vacunas. ¿Qué otra cosa voy a observar en la parte externa de la heladera? Lo que es el termómetro digital, ¿sí? Que muchas veces puede estar al costado, otras veces puede estar al frente. Ese termómetro digital ustedes van a ver que tiene 3 niveles en su interfase, ¿sí? La temperatura de arriba, podríamos decir, que me va a marcar lo que es la temperatura exterior, y la temperatura de abajo, que me va a marcar la interior, ¿sí? Vamos a ver, lo vamos a ver mejor en la práctica en terreno, ¿sí? Pero para que ustedes lo vean, ustedes no van a ver un termómetro que tenga una sola medida, ¿sí? Un solo número en su interfase. Lo que van a ver es que va a tener por lo menos 2, y hay algunos que tienen 3, ¿sí? Para que lo vayan sabiendo. Al frente de la heladera debe estar la planilla de control de temperatura, que, como ya dijimos, es el F3, ¿sí? La planilla de control de cadena de temperatura o la planilla de control de cadena de frío. Y también, lo que es importante, o lo que debe estar sí o sí, es el plan de contingencia, ¿sí? ¿Dónde generalmente lo voy a encontrar? Al costado de la heladera. Debe estar pegado al costado de la heladera. Otro registro que vamos a encontrar también en las heladeras es el control de stock de vacunas, ¿sí? El control de stock, si bien no es un registro formal del programa de inmunizaciones, es un registro que los centros de salud llevan para controlar el stock de las vacunas, ¿sí? Se controla por día, cada vez que termina el turno debo contar las vacunas que me quedan, ¿sí? Y anotarlas. Eso yo también lo vamos a ver mejor en práctica, pero para que sepan, hay una planilla también de control de stock de inmunobiológicos, que es obviamente diaria. Con respecto a la ubicación de la heladera, ¿qué tengo que tener en cuenta con respecto a esto? ¿Sí? Que tengo que instalar la heladera a la sombra, obviamente, y lejos de toda fuente de calor, a unos 15 centímetros de las paredes y techo como mínimo. ¿Qué tengo que tener en cuenta con esto? Por ejemplo, cuando decimos que tenga que debe estar perfectamente nivelada, bueno, lo ideal sería que tenga un piso, como podríamos decir, que no esté directamente en contacto con la tierra, por ejemplo, ¿sí? Si la heladera obviamente se detuviera, comprobar que esté bien conectada a la red eléctrica, lo que tenemos que corroborar si en algún momento la heladera deja de funcionar. Lo primero que tenemos que ver es que si está bien conectada, lo segundo que tenemos que corroborar es que si hay o no electricidad, y bueno, y de ahí vamos a ver los pasos que lo vamos a contar más adelante con respecto a cuando se rompe, qué hacer cuando se rompe la cadena de frío. No se deben colocar materiales arriba de la heladera, como cajas, conservadoras, afiches. Esto lo vamos a ver también mucho en los centros de salud. Algunas veces arriba de la heladera hay desde imágenes de santos, no sé, hasta carpetas que no tienen que estar ahí. Con respecto al congelador, que debe tener un número considerable de paquetes fríos, ¿sí? ¿Cuánto es un número considerable de paquetes fríos? Lo mínimo que debe tener el congelador debe ser 16. ¿Por qué 16? Porque para armar mi caja fría, que la vamos a ver más adelante, necesito como mínimo 16 paquetes fríos. Las cajas frías son diferentes a los termos, ¿sí? Los termos, para armar un termo necesito 4. Pero para armar una caja fría necesito 16. ¿Qué es una caja fría? Una caja fría, a ver si tenemos acá una imagen, es similar a un termo, pero del triple del tamaño, ¿sí? Y me sirve a mí para
circunstancias como la que veníamos nombrando de que se rompa la cadena de frío. ¿Sí? Si se rompe la cadena de frío, yo puedo colocar mis vacunas en la caja fría que tiene, si está correctamente preparada, puede mantener la temperatura hasta por 72 horas. ¿Sí? Así que vamos a ver, eso también lo vamos a ver en la práctica, los centros de salud tienen su caja fría. ¿Cómo sería la organización interna de la heladera? ¿Sí? En el congelador, obviamente, tengo que tener los paquetes fríos, que ahí lo denomina acumuladores de frío, son los paquetes fríos. La posición en la que deben estar es la que se ve en la imagen, ¿sí? No deben estar acostados unos sobre otros. ¿Cuál es el propósito de que estén en esta posición? Obviamente que permita circular el aire frío y que el paquete frío se congele, digamos, en un tiempo, en el correcto tiempo, ¿sí? En el tiempo más corto posible. Ahora, pasemos a la parte de lo que son la organización en donde están las vacunas, ¿sí? Ustedes van a ver que la heladera está organizada con las bandejas, ¿sí? Es importante saber que estas bandejas no pueden ser de vidrio, ¿sí? Ustedes capaz que tengan conocimiento de que algunas heladeras vienen con unas bandejas de vidrio que no dejan circular el aire. La bandeja correcta que tiene que tener una heladera dedicada a vacunas es la bandeja que deja pasar el aire, ¿sí? Que es tipo rejilla. ¿Qué otra cosa? Ustedes van a ver acá abajo, donde están las botellas de agua, que no está el famoso verdulero, ¿sí? Eso también se debe sacar. Si la heladera llega con el verdulero, obviamente lo tengo que sacar. Y en el lugar donde está el verdulero van lo que son las botellas de agua. ¿Por qué organizo la heladera como se ve en la imagen? ¿Por qué la doble viral, la triple, la varicela, la antiamarílica y la BCG deben ser colocadas en la primera bandeja? ¿Sí? Eso tiene una razón. Estas vacunas, las que se nombran, son más sensibles a lo que es los virajes de temperatura y más sensibles al calor. Ustedes saben que la primera bandeja es la que mejor conserva el frío, podríamos decir. Es la zona más fría de la heladera, ¿sí? O sea que yo las coloco ahí, estas vacunas, porque son vacunas sensibles al calor. No puedo correr el riesgo de que estas vacunas estén expuestas a una suba de temperatura. ¿Sí? Entonces las coloco ahí, ¿sí? Ahí donde dice termómetro, ¿sí? Ustedes van a ver que en las heladeras de los centros de salud generalmente está colgado un termómetro que es de alcohol, ¿sí? Nosotros lo denominamos termómetro de alcohol, eso también lo distribuye el programa de inmunizaciones. ¿Qué condición debe tener este termómetro? Primero que nada, no debe estar pegado a las paredes de la heladera, ¿sí? Debe estar suspendido, colgado de la bandeja, sin contacto con las paredes, y generalmente se lo pone en el medio, o podemos colocar al costado, pero generalmente ustedes van a ver que está al medio. En la segunda bandeja y en la tercera podemos distribuir, ya sea la HPV, la antihepatitis B, el resto de las vacunas que no se encuentran en la primera bandeja, ¿sí? En cuanto a las botellas de agua, ¿qué recomendación tenemos que tener con respecto a esto? ¿Sí? Son botellas que deben tener su tapa, ¿sí? Botellas de agua que deben estar colocadas a 2,5 centímetros de separación entre una y la otra, y deben abarcar toda la superficie de la base inferior de la heladera, ¿sí? Como van a ver ahí también dice zona más fría y zonas menos frías, es lo que veníamos hablando, ¿sí? La zona más fría es la de arriba, donde yo coloco las vacunas que son más sensibles al calor, ¿sí? Y de acuerdo a eso voy disminuyendo lo que es frío. ¿Qué más? Bueno, aparte de todas estas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta al momento de organizar en la parte interior
la heladera. ¿Qué tengo que también tener en cuenta? Obviamente, la organización de las vacunas. ¿Y qué principio se sigue? Primero en caducar, primero en salir. ¿Qué quiere decir esto? Que la fecha de vencimiento de la vacuna que esté más próxima, a esas vacunas las debo colocar adelante, ¿sí? Para que sean las primeras que se usan, ¿sí? ¿Pasa esto? Sí. ¿Por qué? Porque algunas veces recibimos vacunas de diferentes lotes. Por ejemplo, recibimos 20 pentavalentes con un lote que tiene un vencimiento a diciembre del 2021. Y en el mismo pedido recibimos otras 20 pentavalentes de diferente lote que tienen vencimiento, por ejemplo, en agosto del 2021, ¿sí? O sea, las que primero voy a colocar para que se usen primero son las que obviamente tienen la fecha de vencimiento de agosto del 2021, para que salgan primero. Y el resto se colocan atrás. ¿Cómo las coloco? ¿Qué recomendaciones tengo que tener cuando ubico las vacunas en la heladera? Primero que nada, se las debe dejar en sus envases originales, en lo posible. Hay centros de salud que reciben muy pocas vacunas, ¿sí? Por ejemplo, para darle un ejemplo rápido, el centro de salud número 50, que es Cofrutos, es un centro de salud muy pequeño, cuya población en general es adulta. Entonces, si recibe vacunas para niños, recibe muy poca cantidad. Por ejemplo, para un mes, 5 pentavalentes, 5 rotavirus, 5 neumo 13, por darles un ejemplo, ¿sí? Obviamente que ahí en ese pedido no voy a poder tener mi caja original para conservarla, porque seguramente Ocasa me la va a mandar en una bolsa a esas vacunas, porque son pocas, ¿sí? Esta recomendación de dejar en sus envases originales rige más que nada cuando tenemos pedidos de grandes centros de salud que pueden conservar estas vacunas en sus envases originales. No deben estar en contacto con las paredes, obviamente también la misma recomendación que teníamos con el termómetro, nada de lo que está en la heladera debe estar en contacto con las paredes, ni las del costado, ni la del fondo, mucho menos, ¿sí? La puerta debe permanecer bien cerrada. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta ahí? Que obviamente cuando yo cierro la heladera, el burlete que está al costado de la heladera, ¿sí? Siempre tiene que tener un buen mantenimiento. Si está roto el burlete, ya tengo que avisar, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente por ahí me escapa el frío. Y eso tampoco es correcto, ¿sí? Las vacunas más sensibles al congelamiento deben almacenarse en el segundo estante. Esto es lo que ya habíamos hablado con la imagen anterior, ¿sí? Decíamos que las que están arriba, obviamente, eran más sensibles al calor, y las que están en el segundo estante, ¿sí? Es al revés de las que están en el primero, es decir, que son más sensibles, y por eso se necesita mantenerse en el frente y usarse primero. Esto también ya lo habíamos hablado, es el de primero en vencer, el primero tenga fecha de vencimiento más próxima, se usa más. Profe, no se le escucha. ¿Hola? Sí, Sole, se te escuchaba un poquito entrecortado. ¿A dónde me perdí? ¿En la vacuna con De las fecha? vacunitas. Sí, Dale, sí, listo. Lo último fueron las 2 o 3 palabras últimas, no mucho. Bueno, ahora, con respecto a que todos los frascos multidosis deben tener fecha y hora de apertura, se refiere a la política de frascos abiertos, ¿sí? Recordemos que hay vacunas cuya presentación vienen en frascos multidosis. Por ejemplo, la antihepatitis B, adultos, viene en frasco multidosis. La DTP, la triple bacteriana celular, viene en frasco multidosis. Cuando yo la uso por primera vez, ¿sí? Cuando abro la vacuna, tengo que anotar la fecha y la hora. ¿Por qué? Porque las vacunas, una vez abiertas los frascos multidosis, tienen un periodo de uso, ¿sí?
de 28 días. 28 días después de la fecha que yo anote, si tengo todavía de esa vacuna, la tengo que descartar, ¿sí? Esa es la política de frascos abiertos con respecto a lo que son los frascos de vacunas multidosis. Multidosis, ¿sí? En la parte inferior, ya habíamos hablado de esto también, colocar botellas con agua, cerradas, ¿sí? A una distancia. ¿Por qué mantenemos esa distancia de 2,5 entre botella y botella? Para permitirle el circuito. La función de las botellas va de estabilización del frío. Ayudan a que una vez que el frío se escapa cuando yo abro la puerta y la vuelvo a cerrar, las botellas lo que hacen es colaborar a que el frío vuelva a las temperaturas que tiene que estar, ¿sí? O sea, ayuda a volver rápidamente a las temperaturas correctas. ¿Qué más? Acá. Con respecto a los termómetros, también lo habíamos visto esto de que deben estar generalmente en la parte central, obviamente nunca en la puerta, y verificar todos los días la temperatura indicada. Lo hablamos cuando mencionamos el tema del registro, que es diario en el F3, ¿sí? Los termómetros digitales son de uso externo, indican las variaciones de temperatura sin necesidad de abrir la heladera. Obviamente es una ayuda, como ya dijimos, tienen en la parte de adelante la visualización de la temperatura interior de la heladera y me sirve obviamente de control. ¿Por qué tenemos dos termómetros? Habíamos dicho que el termómetro digital es el que está fuera de la heladera y adentro tengo un termómetro que generalmente es de alcohol, ¿sí? Ustedes recuerden que los termómetros digitales usan pilas, ¿sí? Generalmente son las pilas de tipo botón. Entonces, ¿por qué tengo dos? El termómetro de adentro, el termómetro de alcohol, no funciona con pilas, ¿sí? Es un termómetro común y corriente. Entonces, comparo, ¿sí? Me sirve cuando el termómetro digital tiene baja la batería o se apaga, me sirve el termómetro de adentro, ¿sí? Más que nada es para corroborar, y debo tener los dos. El control y registro de temperatura de la heladera por turno, ya lo habíamos hablado también a esto, recuerden que en el F3 el control y el registro de la temperatura se realiza una vez por turno. Turno mañana, turno tarde, turno noche. Las temperaturas deben mantenerse entre 2 y 8 grados centígrados. Para la mayoría de las vacunas, recuerden que el Sputnik no se conserva a esa temperatura, la única. Pero bueno, las vacunas del calendario que nosotros usamos, sí, son de 2 a 8 grados centígrados. Debe poseer la planilla de registro de temperatura, que es el F3, y debe tener obviamente el control de temperatura estricto todos los días, incluido fin de semana y feriado. ¿Sí? Eso también es importante. Bueno, hablemos un poquito de la limpieza de la heladera. ¿Cuándo debo limpiar la heladera? ¿Sí? Obviamente cada semana nosotros debemos verificar la formación de hielo en el evaporador y en el congelador. El indicativo que me va a decir a mí que es momento de limpiar la heladera es el grosor del hielo, ¿sí? Si es superior a 1,5, ya la heladera me está diciendo que necesito limpiarla, ¿sí? ¿Cómo hago esa limpieza? Con detergente común, neutro, puede ser también jabón neutro, ¿sí? Si no tengo detergente, y se enjuaga con agua y con unos paños que yo voy a tener en el centro de salud. Obviamente que la limpieza se realiza como un procedimiento periódico que debe estar también programado, ¿sí? El procedimiento de la limpieza se registra en el F3, vamos a ver en qué lugar después, cuando creo que hay una imagen, ahí está, ¿sí? Más adelante, acá, ¿sí? Se registra lo que es el descongelamiento, la limpieza y el mantenimiento, ¿sí? Y obviamente que se recomienda que la limpieza de la heladera no se haga ni un feriado ni un fin de semana. Que se haga
en día de semana y por el personal que trabaja en ese centro de salud. Ustedes recuerden de que la mayoría de los centros de salud, los feriados y los fines de semana, trabajan con enfermeros de guardia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no son enfermeros del centro de salud, no están familiarizados con el funcionamiento de la heladera, ni tampoco con, tal vez, hay algunas heladeras que pueden llegar, cuando uno trabaja en un lugar, conoce, digamos, su heladera. Entonces, por eso, más que nada, se recomienda que la limpieza la haga un personal del centro de salud. Esta es la ficha de evaluación de cadena de frío, el F3. Como ustedes van a ver acá, tenemos el rango bien marcado de temperatura, ¿sí? Al margen izquierdo de su pantalla, ¿sí? Arriba, en la primera fila, dice día del mes, ¿sí? Y arriba de todo eso tenemos un encabezado, donde dice área operativa. Bueno, vamos a ver, nosotros seguramente vamos a hacer las prácticas en el área operativa 55, ¿sí? Que es el área operativa del Papa Francisco. El establecimiento de salud se refiere al nombre del centro de salud, la dirección, la localidad. Cuando hablamos de tipo de heladera eléctrica, puede ser, generalmente es eléctrica, en el interior tenemos a gas u otra. El departamento, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es la localidad, el mes y el año. Decíamos que en la primera fila están los días del mes, y en cada día del mes, como les decía anteriormente, hay dos columnas, ¿sí? Las columnas están tachadas, excepto las que van desde 2 a 8, ¿sí? Que son, obviamente, las correspondientes a la temperatura en la cual debe estar la heladera. En cada una de esas columnas, si yo soy turno mañana y el centro de salud tiene 2 turnos, tranquilamente puedo ocupar el cuadrado entero para señalar con un punto, ¿sí? Se señala con un punto, no con una X, no con un tilde, no, se señala con un punto la temperatura, la cual observo en el termómetro y la registro, ¿sí? Y en el otro costado, en el otro cuadrado, ¿sí? Mi compañera del turno tarde podrá hacer lo mismo, ¿sí? Si tengo 3 turnos, ¿cómo podría organizarlo? Podría ocupar el cuadrado yo del turno mañana, el turno tarde podría ocupar la línea del medio, ¿sí? Y sobre esa línea hacer el punto, y el turno noche podría ocupar el cuadrado de la derecha, ¿sí? Son formas de organizar, eso obviamente queda a criterio de cada centro de salud, pero es una propuesta para marcarlos y ocupar, en este caso, de los 3 turnos. Y como decíamos abajo, registrar tiene un espacio donde debo registrar el descongelamiento, la limpieza y el mantenimiento. Y también, cuando pasa que la heladera no funciona o se rompe la cadena de frío, allí también debo registrar, ¿sí? La hora, el día, todo lo demás. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Ahora, hablábamos al principio de que para evitar la apertura múltiple de la heladera, ¿qué debo hacer cuando comienza mi jornada? Debo preparar el termo, ¿sí? ¿Hola? Sí. Buenas. No sé si alguien... Hola, sí, profe. Hola. Silencia tu micrófono. No sé si hay alguna duda, si no sigo. Siga, profe. Sigamos. Nos quedamos en la preparación del termo de uso diario. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso que debo hacer cuando preparo el termo? Retirar el paquete del congelador, ¿sí? Obviamente que está a temperaturas bajo cero, la parte de arriba de la heladera, lo que es el congelador. Los retiro y los coloco en la mesa, o en la mesada de mi centro de salud, ¿sí? Y los expongo obviamente al medio ambiente hasta que la escarcha desaparezca. ¿Qué es
¿qué es lo que yo debo verificar? Porque yo no puedo sacar el paquete frío y meterlo de una al termo, ¿sí? Hay un procedimiento que debe haber de verificación que ese paquete frío está a la temperatura adecuada para que no congele a las vacunas, ¿sí? Ustedes acuérdense de que cuando yo lo saco del congelador, el paquete está a menos 15 y menos 20 grados centígrados. Pero yo en mi termo tengo que tener una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, ¿sí? No puedo ese paquete frío que sale con esa temperatura del congelador, ponerlo directamente en el termo y poner las vacunas en ese termo, porque voy a congelar las vacunas, ¿sí? Y ya perdió la cadena en frío y ya cuando vaya a querer administrar voy a administrar agua, porque ese inmunobiológico ya no tiene nada de inmunobiológico y no va a producir los anticuerpos necesarios, ¿sí? Entonces, ¿qué procedimiento debo seguir? Saco los paquetes del congelador, los coloco en la mesada, ¿sí? Y voy a esperar un tiempo prudencial que generalmente es de 15 a 20 minutos para que ese paquete frío se atempere. ¿Cuáles son los signos, o lo que yo observo que debe pasar con ese paquete frío para que esté en condiciones de colocarse en el termo? Debo tener en cuenta dos cosas. Primero, como dice ahí, que no se produzca escarcha en la superficie del paquete frío. Y segundo, que cuando yo mueva el paquete frío, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la práctica, cuando yo lo mueva, tengo que sentir que el agua corre dentro de ese paquete. Obviamente que no tiene que estar líquido, sino que debe tener algo, que debe correr un poquito de agua dentro de ese paquete frío, y esas son las condiciones que yo debo verificar, y cuando pasan estas dos condiciones, ya digo, el paquete está listo para colocarse en el termo, ¿sí? Y lo puedo colocar con toda seguridad y con toda tranquilidad de que no va a congelar las vacunas. Coloco, una vez que llegan estas condiciones, que tengo estas condiciones, coloco los paquetes fríos en el termo, ¿sí? Ustedes van a ver que los termos que tenemos en los centros de salud tienen la posibilidad de colocar 4 paquetes fríos, ¿sí? Uno en cada pared, ¿sí? Del termo. Nunca se coloca abajo, nunca, solamente son 4 paquetes fríos por termo y cubren las paredes del termo, ¿sí? Una vez que yo introduzco estos paquetes que ya están ambientados, que ya están con las condiciones necesarias, voy a retirar las vacunas de la heladera. Una vez que recién tengo preparado estos, recién voy a la heladera a retirar las vacunas y las coloco dentro del interior del termo. Obviamente ordenadas para que el frío llegue a todas por igual, ¿sí? No las coloco sueltas tampoco. Necesito o una cajita o una bolsita que proteja esas vacunas del contacto directo con el paquete frío, ¿sí? ¿Qué otra cosa también debo tener en cuenta? Obviamente que una vez que mis vacunas están en el medio del termo y están protegidas de que no tengan contacto con las paredes, ¿sí? Tengo que colocar la tapa del termo, ¿sí? Y antes de la tapa del termo, ustedes van a ver en los centros de salud que viene como una tapa de poliestireno o algunas veces de goma eva, ¿sí? Que el mismo personal del centro de salud lo hace algunas veces, ¿sí? Que coloca arriba, esto que les digo, y arriba va la tapa, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Para que cuando yo saque la tapa, el frío no se escape de una forma tan directa, sino que que conserve un poco el frío adentro del termo, ¿sí? Cuando dice ahí que el termo se prepara para la actividad de terreno y para la vacunación en vacunatorio, se refiere a lo que hablamos hace ratito, ¿sí? No solo lo preparo para salir a mi visita domiciliaria, para salir a mi actividad en terreno, o para salir a vacunar a la comunidad. Lo preparo también cuando estoy en el vacunatorio, ¿sí? Y cuando termine mi jornada, ya sea que haya vuelto del terreno, o ya sea que se acabaron mis 7 horas
de turno, ¿qué debo hacer? Regresar las vacunas a la heladera, debo observar obviamente la temperatura, y registrar en la planilla correspondiente la temperatura de la heladera, obviamente, ¿sí? Y las vacunas que regresan a la heladera van a ser las primeras que yo use al día siguiente, o que use el turno que sigue, ¿sí? Las tengo que dejar adelante, ¿sí? Para que sean las primeras que se usen. Eso también quiero que quede claro, ¿sí? Las que vuelven del terreno o las que vuelven del termo, en realidad, son las que primero se usan para los turnos subsiguientes o para mi jornada de mañana. ¿Qué más? A ver. Hablamos ya esto, ¿sí? Esta foto que está al costadito es la foto de los termos que ustedes van a ver en los centros de salud. Como habíamos dicho, tienen capacidad para 4 paquetes fríos que cubren las 4 paredes del termo. ¿Sí? Son recipientes plásticos con tapa rosca, ¿sí? Y que permite su carga y descarga de agua. Es el medio refrigerante para mantener la temperatura interna de la caja fría y del termo. Acá volvemos a hablar de lo que es caja fría, ¿sí? Que ya les había comentado un poco lo que es la caja fría. Y obviamente la disposición debe asegurar de rodear todas las paredes, ya sea del termo o de la caja fría, y no se debe utilizar otros paquetes que no sean de agua. En algunos centros de salud, ya casi en ninguno, la verdad, existían antes lo que se llamaban paquetes eutécticos, ¿sí? Que venían con otra clase de líquido diferente al agua común. Generalmente eran preparados de agua con sal, ¿sí? Los paquetes eutécticos. Y venían con colorantes, ¿sí? No, capaz que ustedes han visto en algún momento alguno de esos paquetes que son azules, el líquido de adentro es azul, por ejemplo, ¿sí? Estos paquetes no son los que se deben usar para vacunas, no son los recomendables. ¿Por qué? Obviamente porque tienen temperaturas de mucho menos grados centígrados. Son paquetes que pueden llegar a tener temperaturas de hasta menos 30 grados, ¿sí? Y obviamente no corresponden para lo que son las vacunas. Los que se usan son los paquetes fríos con agua, ¿sí? Agua común. Ahora, llego a mi centro de salud. Usted llega a la mañana, son enfermeros del Centro de Salud 61, Solidaridad, llegan a las 7 de la mañana, y cuando van a revisar la temperatura de su heladera, se dan con un hermoso 12 grados centígrados. ¿Sí? El termómetro de afuera marca 12 grados centígrados, la temperatura del interior de la heladera. Bueno, como primera medida, antes de entrar en pánico, lo que hago es verificar el de adentro, ¿verdad? Para eso tengo 2. El de afuera me dice 12 grados centígrados. Vamos a ver qué me dice el de adentro. Abro la puerta de la heladera, verifico rápidamente el termómetro de adentro y lamentablemente dice lo mismo. ¿Sí? Cierro la puerta rápido ahí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué situación se me dio? Obviamente que tengo vacunas fuera del rango de temperatura. Tengo vacunas que han estado expuestas a la ruptura de la cadena de frío. ¿Cómo debo actuar? Primero que nada, me debo fijar cuánto tiempo estuvo expuesta la vacuna a la temperatura fuera de rango. ¿Cómo hago eso? Me voy a los registros, ¿sí? Si el centro de salud tiene turno noche, debería fijarme en el F3, si mi compañero del turno noche registró y qué temperatura registró, ¿sí? Y más o menos debería calcular qué tiempo estuvo fuera de rango. Obviamente tengo que tomar nota de la temperatura que indica el termómetro, de esos 12 grados, tengo que tomar nota. Ahora, ¿qué información debo tener? Porque esta información la voy a tener que volcar en un registro que se llama formulario de desvío de cadena de frío,
Porque cuando yo detecto estos desvíos de cadena de frío, los tengo que informar. ¿Y a dónde se informan? A nivel central. ¿Qué es nivel central? El programa de inmunización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente son vacunas que están en peligro, ¿sí? Que ya han tenido esta exposición a este desvío de temperatura y que la inmunogenicidad está en duda de estas vacunas. Entonces, ¿qué información tengo que yo relevar? La identificación por tipo de vacuna, lote y fecha de vencimiento. ¿Cómo voy a hacer esto? No voy a abrir la heladera y revisar vacuna por vacuna, porque obviamente no es lo correcto. Para eso está lo que hablábamos hace rato del formulario de control de stock de biológicos. Cuando lo veamos en el centro de salud, ustedes van a ver que en la parte de arriba hay una fila que te permite registrar el lote y la fecha de vencimiento también en algunas están, ¿sí? Pero estos datos los tengo que tener, el tipo de vacuna, el lote y la fecha de vencimiento. ¿Qué debo hacer? Etiquetar con la expresión no usar producto en cuarentena y mantener bajo cadena de frío, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si la heladera es la que está funcionando mal, y yo debo trasladar a esas vacunas, ¿sí? Con este cartel, ¿sí? Las debo colocar en otra heladera que tenga el mismo rango que el rango correcto, de 2 a 8. ¿Sí? Generalmente los centros de salud tienen más de una heladera, porque las otras heladeras las ocupan para otros programas. Capaz que hay una heladera para el programa de diabetes que debe tener las insulinas, o generalmente algunos centros de salud que tienen agentes sanitarios también tienen una heladera. Entonces, ¿qué debo hacer? Si la heladera es el problema, saco las vacunas, y estas vacunas que han estado en una heladera que esté con el rango correcto, de 2 a 8. Pero obviamente tiene que tener el rótulo de no usar. Debo notificar el desvío, lo que habíamos dicho, notificar el desvío de cadena de frío al nivel inmediato superior, ¿sí? ¿Cuál es mi nivel inmediato superior? El programa de inmunizaciones provincial. El programa de inmunizaciones provincial eleva a su vez la consulta al programa nacional, donde el programa nacional lo que hace es, en consultas con expertos, determinan los pasos a seguir. Estos pasos a seguir vuelven al programa provincial y de ahí lo que hace el programa provincial de inmunizaciones es informar al centro de salud cuáles son los pasos a seguir. ¿Cómo lo hace? Este es el formulario de desvío de cadena de frío, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que yo debo colocar en este formulario? Obviamente el nombre del establecimiento, el tipo de establecimiento, puede ser un hospital, puede ser un centro de salud, puede ser un puesto sanitario, la localidad en la cual se encuentra el establecimiento, el nombre de quien lo identificó, por ejemplo yo, ¿sí? Tipo y característica del equipo frigorífico, es una heladera de electricidad, es un freezer, es una heladera a gas, a eso se refiere al tipo y característica del equipo frigorífico, ¿sí? La temperatura previa al desvío, es decir, la última temperatura registrada, ¿sí? ¿Cuándo fue la última temperatura que se registró? La fecha y la hora. Y en el lado derecho tenemos la fecha y hora del desvío detectado, ¿sí? O sea que ahí, en el caso de mi ejemplo, debería poner los 12 grados, ¿sí? Y observada, no sé, hoy qué día es, el 10 de junio del 2021 a horas, no sé, yo entré a las 13 horas, por ejemplo. Y ahí me doy cuenta que tiene esa temperatura. La causa del desvío, ¿por qué puede producirse ese desvío? Pudo haber sido un corte de energía, pudo haber sido obviamente un fallo en la heladera,
Cuando dice ahí cámara fría, bueno, se refiere a otros establecimientos que manejan eso, pero en nuestro caso del nivel del centro de salud, obviamente puede ser falla en la heladera. Puede ser problemas también en el traslado, ¿sí? Cuando yo quiera trasladar la vacuna, capaz que, no sé, me demoré y el termo perdió lo que es la cadena de frío, no lo tapé bien al termo, ¿sí? Y cuando lo tuve que trasladar, me doy cuenta que no estaba bien tapado, hace mucho calor, las vacunas no estuvieron protegidas o no estuvieron en el rango. A eso se refiere a problemas en el traslado, ¿sí? Y voy a completar con una cruz la causa que haya sido. Cuando dice ahí realizar una breve descripción, yo debería poner, bueno, ingreso al servicio a horas 13, observo que en el termómetro de la heladera la temperatura es de 12 grados, verifico con el termómetro de alcohol, e informo las circunstancias que llevaron al desvío. La heladera está en mal funcionamiento, o capaz que la heladera se olvidaron la puerta abierta, eso también pasa mucho, ¿sí? No se cierra bien la puerta de la heladera, entonces se deja apenas apoyada y la temperatura dentro de la heladera sube, y las vacunas están expuestas. Y la resolución del desvío, obviamente, ¿qué hice yo? Las transporté a otro sitio, que es lo que tengo que hacer. Si se cortó la energía y las tuve que trasladar a mi termo durante el tiempo que duró este corte eléctrico, se resolvió por restablecimiento de energía de red eléctrica, ¿sí? O también puede ser por otros motivos. Cuando dice acciones correctivas y o preventivas, esto tiene que ver más que nada con la propuesta de soluciones al problema que haya derivado en el desvío de la cadena de frío, ¿sí? Cuando decimos aplicación del plan de contingencia, recordemos que habíamos dicho que en la heladera debía estar pegado al costado el plan de contingencia. ¿Qué es el plan de contingencia? Son los pasos a seguir en el caso de que haya ruptura en la cadena de frío o interrupción de la corriente eléctrica, ¿sí? Generalmente en los centros de salud ustedes van a encontrar que dice llamar a EDESA. ¿Para qué se llama EDESA? Para verificar o para consultar cuánto tiempo va a tener el corte, de cuánto tiempo va a ser el corte de energía. Si EDESA me dice se restablece en 1 hora y yo tengo mi heladera a 4 grados centígrados, ¿sí? Bien cerrada, estaba funcionando de forma correcta, ¿sí? Entonces yo tal vez esa hora la puedo esperar, porque en esa hora, si yo no abro la heladera, seguramente la temperatura no se va a modificar tanto, ¿sí? Capaz que vuelve en 1 hora y yo tenía 7 grados centígrados adentro, y lo verifico obviamente con el termómetro, ¿sí? Entonces, para eso me sirve el llamar a la empresa encargada de la electricidad cuando hay un corte. Pero si la empresa me dice, mirá, no sé cuándo se va a restablecer, o mirá, se cortó algún cable importante, no vamos a tener luz por lo menos en 8 horas, o en 10, 12 horas. Entonces ahí es otro mi accionar. Ahí entra en juego lo que habíamos visto de la cadena de la caja fría, ¿sí? Que, no sé si está por acá. No. Bueno, la vamos a ver en la práctica. Es una caja, yo les decía más o menos el triple, capaz que el cuádruple del tamaño de un termo común, ¿sí? Que tiene espacio, una caja bastante grande, en la cual entran 16 paquetes fríos. Esos paquetes obviamente van ordenados en las paredes de la caja fría. Y allí mis vacunas pueden estar hasta 72 horas si está bien preparado. Entonces es un elemento que yo tengo que saber armar y tengo que saber que existe. ¿Para qué? Para en estos casos, cuando tengo una interrupción de suministro eléctrico, debo saber que tengo otro recurso, como
como la caja fría, para poder proteger a las vacunas. Bueno, decíamos que este tipo de, la parte esta donde dice acciones correctivas o preventivas, más que nada tiene que ver con, con mejorar lo que haya derivado en el desvío de cadena de frío. ¿Por qué decíamos que es importante que anote la vacuna, el tipo de vacuna, el lote y la fecha de vencimiento? Porque como ustedes ven en el formulario, te piden esos datos, ¿sí? Me pide qué vacuna es, el laboratorio, el lote de la vacuna, la fecha de vencimiento y, lo fundamental, la cantidad, ¿sí? El tema de los desvíos de cadena de frío, ustedes recuerden que es un tema muy importante porque no solamente tengan en cuenta el tema de que es algo que, digamos, pone en peligro a la comunidad, sino también recuerden ustedes que cada vacuna es dinero, ¿sí? Por decirles la más barata de las vacunas, que creo que es la antigripal, que es de producción nacional, y el año pasado estaba cada una de estas vacunas que nosotros tenemos en la heladera, estaba 2.500 pesos, ¿sí? Cada una sola de antigripal. Las vacunas antimeningocócicas salen arriba de los 5.000 pesos cada una. Así que ustedes imagínense, si tengo solo 10 vacunas antigripales que han estado expuestas a un posible desvío, porque la mayoría de los desvíos se resuelven con la destrucción o con el descarte de esas vacunas, ¿sí? Así que por eso es fundamental que tengamos muy en cuenta estas recomendaciones y sea una de las cosas principales que evaluemos cuando estamos en el centro de salud, ¿sí? La cadena de frío de las heladeras. Porque como le decíamos, no es solamente un perjuicio para la comunidad que no va a recibir esas vacunas, sino también es un perjuicio y es un desperdicio de recursos, ¿sí? El gobierno hace el esfuerzo de que estas vacunas sean gratuitas para la comunidad, pero ustedes imagínense, hemos tenido desvíos de hasta 50 a Prevenar 13, entre otras. Ha habido desvíos en Capital de cantidades enormes de vacunas, en el interior también, no solamente, y no estamos hablando de 2 o 3 vacunas, estamos hablando de 10 pentavalente, de 50 Prevenar, de 30 HPVs, y es mucha plata, ¿sí? Así que tengamos en cuenta eso, que también está bajo nuestra responsabilidad, porque la responsabilidad es de enfermería, ¿sí? Que debe controlar esto. Entonces, tengamos en cuenta y démosle la importancia que merece. La parte donde dice recomendaciones a partir del desvío, y la parte donde dice verificación de cumplimientos de acciones correctivas y o preventivas, eso ya lo determina Nación, ¿sí? Yo aporto, o sea, el nivel operativo aporta lo que es la información hasta el cuadro que dice vacunas involucradas, ¿sí? Después ese formulario, como les decía, debe ser elevado al programa de inmunizaciones de la provincia. El programa de inmunizaciones lo eleva al programa nacional, que es la DISEI, y de la DISEI, a través de una investigación, a través de consenso de expertos, tienen ellos una comisión especialista en resolver lo que es estos desvíos, determina que algunas vacunas capaz que se pueden usar, ¿sí? Generalmente son las que no son tan sensibles al calor. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de la organización de la heladera, habíamos dicho que, por ejemplo, la doble viral era muy sensible al calor. Seguramente si dentro de mi stock de vacunas que entraron en el desvío tengo doble viral y estuvo expuesta a temperaturas, por ejemplo, de 12 grados, como habíamos hablado,
seguramente la voy a tener que descartar a esa, ¿sí? Porque es más sensible al calor. Capaz que en una de esas, si tengo antihepatitis B, que no son tan sensibles al calor, que tal vez se pueden recuperar, capaz que la Comisión de Nación me dice, bueno, podés usarla a la antihepatitis B. Bueno, eso se llena en los espacios en blanco que siguen después, ¿sí? Las recomendaciones de Nación vienen escritas ahí. Y esto, ¿qué es lo que debemos recordar y lo cual lo vamos a insistir en esto? Que la cadena de frío, que las vacunas deben mantenerse entre 2 y 8 grados centígrados. Que las vacunas con fecha de caducidad más próxima deben usarse primero, y eso también es un principio esencial en esto de la cadena de frío, en el uso correcto de los inmunobiológicos. El daño causado a las vacunas por temperatura, claro, como ya habíamos hablado, ¿sí? Aquella vacuna que yo saco del rango de 2 a 8 grados centígrados, es una vacuna que seguramente no tiene uso ya. Y si yo la uso, como decíamos más atrás, seguramente estoy administrando agua, no estoy administrando nada si yo la uso, porque esa vacuna ya perdió la cadena de frío, ya perdió sus propiedades y no le sirve a la persona a la cual se la estoy colocando. La ruptura de la cadena de frío tiene implicancias sobre la potencia y efectividad de la vacuna, lo que veníamos diciendo. Cuando se rompe la cadena de frío, el inmunobiológico deja de tener la potencia, deja de tener la efectividad. Y esto también es importante, no solo el calor daña las vacunas, también se dañan si están a temperaturas por debajo del punto de congelación, lo que hablábamos de los paquetes fríos. Si yo no tengo ese cuidado de atemperar el paquete frío antes de colocarlo en el termo y expongo a la vacuna a ese paquete frío que está por debajo de las temperaturas de congelación, daño a las vacunas, ¿sí? Le produce daño a las vacunas. Y es lo mismo que hablamos cuando el daño es por temperaturas mayores, ¿sí? Pierde su efectividad, pierde su potencia. ¿Sí? Las vacunas deben estar mantenidas en el rango de 2 a 8 grados centígrados. Ni de menos, ni de más. El daño por calor y el daño por congelamiento para las vacunas son irreversibles, ambos daños. Ahora, cuando llego a un centro de salud, ¿qué es lo que yo debo supervisar, podríamos decir, o tener en cuenta en cuanto a la cadena de frío? Acá tenemos como una guía de preguntas que yo me debería hacer cuando entro a trabajar a un centro de salud y verifico la heladera, ¿sí? Primero que nada, habíamos hablado de que la heladera debe ser exclusiva para vacunas, ¿sí? Me pregunto si esas heladeras son exclusivas para vacunas. Si abro la heladera y en la puerta tengo una insulina, ¿sí? Y dice exclusiva para vacunas, debo encargarme de sacar esa insulina de ahí y colocarla en otro lado, porque debo respetar el principio de que la heladera es exclusiva para vacunas. ¿La heladera está ubicada correctamente? Hablábamos de la ubicación externa de la heladera, que tenía que estar a 15 centímetros de la pared. Obviamente que las consideraciones de limpieza también entran, la serpentina, la parte de atrás, que no debe tener nada arriba, lo habíamos hablado también, que debe estar sobre una base nivelada. ¿La heladera está adecuadamente ordenada? Hablábamos también de eso, del ordenamiento que deben tener las vacunas adentro, tanto adentro como afuera. Recuerden que habíamos visto que en la parte de afuera debía tener el cartel que decía que sea exclusiva para vacunas, debía tener el plan de contingencia, debía tener el F3, ¿sí? Y debía tener el termómetro, el digital, en la parte de afuera. Y en la parte de adentro, obviamente, debíamos verificar que las vacunas estén correctamente ordenadas. Habíamos hablado de que hay algunas vacunas que son más sensibles al calor, ¿sí?
que se ubican en la parte de arriba, en la bandeja primera, donde es la zona más fría de la heladera, como por ejemplo teníamos generalmente son las vacunas a virus vivos atenuados, la doble viral, la triple viral, la antivaricélica, la antifiebre amarilla, ¿sí? Generalmente son esas las que son más sensibles al calor. Debo fijarme si está correctamente ordenada, si tienen los paquetes fríos en el congelador y si esos paquetes fríos están ordenados o colocados en una forma en la cual les llegue el frío de una forma uniforme a todos. Posee suficientes botellas de agua tapada, ¿sí? ¿Cómo verifico eso? Recuerden que la distancia entre las botellas debe ser de 2,5, ¿sí? Debo cubrir el espacio para que se respete ese distanciamiento. Posee termómetro, lo básico, si posee el termómetro digital, afuera, y si posee el termómetro de alcohol adentro, y que el sensor no esté tocando ninguna de las paredes de la heladera, ni las del costado, ni las del fondo, ¿sí? Si el formulario de cadena de frío número 3 está visible, completo y actualizado, eso también me tengo que fijar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto que esté visible? Que esté en una parte donde sea accesible para el enfermero que va a realizar ahí su turno. Si está completo y actualizado, tiene que ver completo primero con los datos del encabezamiento, ¿sí? Habíamos hablado de que tiene que tener el nombre del establecimiento, la localidad, el departamento, el área operativa, y que esté actualizado quiere decir que, por ejemplo, si yo voy hoy 10 de junio y reviso el F3 del Centro de Salud 46 Progreso, por ejemplo, y resulta ser que la última vez que registraron una temperatura es el 6 de junio, o sea, no está actualizado, ¿sí? Eso también es un defecto, porque no sé qué pasó con la temperatura los días que no están registrados, ¿sí? Capaz que estas vacunas sufrieron un viraje de temperatura por afuera de lo recomendado, no lo sé, ¿sí? Entonces es importante que esté actualizado. La temperatura en el último mes dentro de los límites de seguridad, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo, vamos para acá, vamos a un F3, ¿sí? Cuando tengo una heladera cuyos valores están en días seguidos muy cercanos a los extremos, tengo una heladera que posiblemente ponga en peligro mis vacunas, ¿sí? Ejemplifiquemos. Yo hoy 10 llego al centro de salud y tengo una temperatura de 2,3. Marco. Me fijo que en los días anteriores, en los 10 días anteriores del mes, la temperatura está en esos límites, ¿sí? Está en 2,5, en 2 algunas veces, en 2,8, en 2,5 y así durante la mayoría de los días, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la heladera o está empezando a funcionar mal porque está en valores muy cercanos al 2, ¿sí? Son los valores extremos. Pasaría lo mismo si tuviera una heladera que vira entre los 7 y los 8 durante 10 días seguidos o durante todo un mes seguido, ¿sí? Es una heladera que la debemos vigilar más cercanamente, que debemos informar también. Tal vez el termostato no está bien ajustado, ¿sí? Eso es otra cosa que debemos ver y verificar, porque lo ideal es que si bien la temperatura debe ser de 2 a 8, no debe estar seguido entre valores extremos, ¿sí? A eso se refiere cuando me dice acá, dentro de los límites de seguridad, ¿sí? Cuando dice los límites, se dice a 2, va para el 2 y para el 8, ¿sí? Eso me tiene que a mí alertar, que sea como, sí, una alerta para vigilar de cerca a esa heladera. Registra descongelamiento y mantenimiento de la heladera, lo que hablábamos, que tiene que estar escrito en la parte de abajo,
cuándo se realiza el descongelamiento y el mantenimiento de la heladera. Si yo tengo una heladera en la cual hace más de un mes que nadie la limpia, ahí ya bien necesito ponerme en alerta y verificar qué pasa con esa heladera. ¿Sí? Seguramente debe tener los 1,5 de hielo acumulado y nadie la está limpiando. Eso también es incorrecto, ¿sí? Eso, si se mantiene así, la heladera va a producir temperaturas que pongan en peligro a la heladera, así que yo la tengo que mantener limpia. Cuando hablamos ahí, dice posee el plan de contingencia ante la falta de cadena de frío, el plan de emergencia, el plan de contingencia, ¿sí? A eso hace referencia, si está presente, si está visible para que todos los enfermeros lo puedan ver, ¿sí? No me sirve un plan de contingencia que esté guardado en una carpeta, porque si yo soy de guardia y llego un día y no lo veo al plan de contingencia, no me voy a poner a revisar todas las carpetas. El plan de contingencia tiene que estar pegado en las paredes externas de la heladera, ¿sí? Visible y a mano, para que todos los enfermeros que estén en el vacunatorio sepan qué hacer en el caso de un desvío de cadena fría. ¿Sí? Y eso es todo. Bien. Eso sería todo con respecto a lo que es cadena de frío. Si hay alguna duda, me preguntan. Y a ver, veamos. Moni, ¿andás por ahí? A ver qué dice acá. Cuando limpiamos la heladera, sacamos las vacunas y la ponemos en un termo, y cuando ya esté limpia la heladera, las pasamos a la vacuna recién. Sí, a ver, el procedimiento es así. Si tengo mucha cantidad de vacunas, voy a tener que armar mi caja fría, que habíamos hablado, ¿sí? Si son pocas las vacunas, las pongo en el termo, ¿sí? Obviamente lo preparo con las condiciones que ya habíamos dicho, coloco ahí las vacunas, limpio mi heladera, una vez que la termine de limpiar, la prendo, ¿sí? Y verifico que llegue a las temperaturas entre 2 y 8 grados. Una vez que la heladera llega a esas temperaturas, recién vuelvo a poner las vacunas en la heladera. ¿Sí? Y que esto depende de la temperatura del ambiente, no entiendo. ¿Qué depende de la temperatura del ambiente? Profe, ¿esta clase la sube o no? Yo creería que sí. Sí, las diapositivas por lo menos sí. Yo creo que ahí estamos, ¿sí? Sí, sí, 5:30. ¿Hay alguna duda, no sé si de este tema o de otro tema que tengan? Cuando digo lote, y lo vamos a ver con más claridad en la práctica, sería como el número de documento de las vacunas, ¿sí? Haciendo una analogía para nosotros. Cada vacuna que se produce sale con un lote que es su número de identificación, digamos, que permite lo que se denomina la trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es el seguimiento que hace generalmente a nivel central a cada vacuna. Por ejemplo, yo recibo 50.000 vacunas del lote, 50.000 pentavalentes con el lote, no sé, X133. Es más largo generalmente la del pentavalente, pero para darle un ejemplo. X133. Entonces, de esas 50.000, son distribuidas 20.000 a Salta, del lote X133. Y de esas 20.000, la mayoría se quedan en Capital y son aplicadas. Ahora, si hay algún problema en el laboratorio productor que me dice, mirá, las vacunas del lote X133 salieron con un defecto o no producen no tienen la efectividad que deberían tener,
A las personas que se vacunaron con ese lote, seguramente la vamos a tener que volver a vacunar con otras pentas que no sean de ese lote. Entonces, ¿cómo hago yo para rastrearlas a esas? Si ya están distribuidas y ya están seguramente colocadas. Para eso me sirve el número de lote, ¿sí? Para cuando yo tenga que ir a mis registros, sepa, mira acá tengo 30 del lote X133. ¿Y qué hice con estas? Mira, en el CISA sale, porque en el CISA tengo que colocar el número de lote. Y en el carnet también debo colocar mi número de lote cuando registro y administro las vacunas. ¿Sí? Lo vamos a ver en las vacunas, en el vial. Generalmente dice lote y al lado hay unos números. Son alfanuméricos en general, combina letras y números, y son como el número de documento de las vacunas, ¿sí? Que me sirven para la trazabilidad, como decía. ¿Qué más? Sí, plan de emergencia es lo mismo que plan de contingencia. En realidad ahí en la diapositiva debería haber puesto plan de contingencia, ¿sí? Ustedes digan plan de contingencia cuando vayan a rendir. Bueno. Yo creo que eso sería todo. Bueno, si no hay más dudas, chicos. Bueno, Sole. Moni, ¿Sí? Te escucho. estamos. Bueno, si no hay ninguna duda más, yo creo que este PDF ya está subido en ¿Así? el aula virtual. Me fijo, Moni. Dale, para subirle este PDF y más tarde se habilita este práctico para la semana que viene. Bueno, con Ya respecto tienen la fecha sí. del parcial también. Ujú. Te quedan subir el cronograma, así que calculo que ya está subido, ya me fijo. Dale. Bueno, chicos, Consulta ahí, déjame que responda ahí porque veo una duda de una de las chicas de mi comisión. sí, De sí. la nota de los TP. Habíamos quedado, por lo menos la mayoría de la JTP, que nosotros no íbamos a poner una calificación de forma directa en el aula virtual, sino que para la nota, podríamos decir, se va a tomar en cuenta la presencia de ustedes y la participación en los espacios de práctica que tenemos los martes. ¿Sí? Ustedes los martes, los de mi comisión, tienen de 5 a 5 y media. Si ustedes están presentes en ese práctico, si participan cuando se los llama para participar, entonces, en mi caso, van a estar aprobados en el práctico. ¿Sí? No necesariamente yo tengo que darles la devolución por medio del aula virtual. ¿Sí? Eso quiero que quede claro en ese sentido para los chicos de mi comisión. Yo creo que Moni, vos trabajás igual que no. Sí, pero recuerden que la entrega del práctico es 23 y Eso. 30. ¿Sí? Sí. 23 y 31, práctico que no ingresó, no se van a registrar prácticos que envían a los emails personales de cada docente. Eso. Eso tienen que comunicarse antes, chicos, por ahí si tuvieron